Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. San Marcos, capítulo 3, del verso 1 al verso 6. El propósito al congregarnos. Ese es el título de nuestro estudio de hoy. El propósito al congregarnos. San Marcos, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Dice así, hermanos, en la palabra del Señor. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pueden sentarse, hermanos. La confrontación descrita en este pasaje se produce entre Jesús y la clase religiosa predominante en aquellos días, que buscaba continuamente una ocasión para arruinar la creciente popularidad que Jesús estaba alcanzando entre las multitudes. Con su mensaje liberador de las viejas ataduras religiosas, el maestro había cautivado a muchos que ahora le seguían entusiasmados en el camino de la libertad. Llama la atención este encuentro porque está cargado de odio hacia Jesús y se produce en un lugar y en un momento muy especiales. Se produce en sábado, que es el sagrado día de reposo para los judíos, y en la sinagoga, el lugar santo, el lugar apartado para buscar la presencia de Jehová. Quiere decir que día y lugar eran muy especiales, y en ese lugar y en ese día tan especiales se produce un momento tan triste y doloroso como este. Aquel encuentro se describe en detalle para destacarnos el riesgo que todos corremos de perder el propósito para el cual nos reunimos en la iglesia del Señor. Todo cristiano debe saber con exactitud a qué viene a la casa del Señor y también a qué no viene a la casa del Señor. Pero a veces puede haber confusión en este aspecto, y por eso este pasaje es muy instructivo para cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña aquel encuentro acontecido aquel día sábado en la sinagoga? En primer lugar, que a la casa del Señor se viene a exaltarle a Él, no a despreciarlo. El evangelista inicia, hermanos, esta descripción haciéndonos un análisis extraordinario. En primer lugar, dice ahí que había un hombre que tenía una mano seca. No es un sabio, no es un príncipe, no es un doctor en la ley, es un simple hombre, un hombre cualquiera. Es más, un hombre despreciado por todos, un hombre que sufría terriblemente. Tenía seca una mano. Si ustedes leen este mismo relato en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 6 dice con todo detalle que la mano que tenía seca era la mano derecha. Y si tomamos en cuenta que el 90% de la humanidad es diestro, es decir, su mano derecha es la que más usa para cualquier tipo de función o de trabajo, podemos llegar a la conclusión que aquel hombre, por causa de su dolencia, veía disminuidas sus posibilidades de resolver su vida grandemente. El hecho de tener su mano derecha arruinada
le impedía realizar su trabajo como debería de ser. Le impedía realizar tantas funciones que eran fundamentales para trabajar y sacar adelante a su familia. La vida de aquel hombre era verdaderamente dolorosa, por cuanto esta condición le condenaba a la pobreza, pues no podía trabajar a plenitud con la misma efectividad que las otras personas. No se nos dice que él estuviera dotado de alguna capacidad o cualidad especiales que le ayudaran a compensar esta dolencia tan terrible que tenía en su mano derecha. El relato nos dice que aquel hombre sufría y que vivía verdaderamente una dolorosa tragedia. La pregunta es, ¿cómo había entrado aquel hombre en la sinagoga? Según la ley de los hombres, no la ley de Dios, una persona como él, afectado de cualquier defecto físico, no podía entrar ni en la sinagoga ni en el templo, ni podía participar de ningún acto religioso dentro del judaísmo. Esto no lo indicaba la ley. Lo que la ley mandaba es que ninguna persona con un defecto físico podía ser sacerdote en el templo, pero no decía que alguna persona con un defecto físico no podía entrar en la sinagoga o en el templo. Esto era decisión de los hombres, esto era una decisión religiosa, esto era una decisión de las autoridades religiosas que tanto odiaban a Jesús. No dudamos entonces que aquel hombre estaba en la sinagoga porque había sido puesto allí a propósito. Había sido puesto ahí a propósito para desafiar a Jesucristo. Por eso en el verso 2 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Aquel hombre había sido llevado a la sinagoga por los mismos fariseos. Había sido puesto ahí con el propósito de ser una trampa que hiciera tropezar a Cristo. Querían verlo sanarle en sábado y entonces acusarle de quebrantar el sábado, acusarle de pecar en día sábado, acusarle de romper aquella ley milenaria que según ellos no podía ser quebrantada por nadie. Obviamente, hermanos, había un propósito oscuro en la presencia de este hombre. Pero el Señor Jesús les da una gran lección y les hace una pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué dicen ustedes? Era una pregunta tremenda. La pelota, hermanos, pasó ahora a la cancha de los fariseos. Porque si ellos decían, es lícito hacer el mal, pues los iban a condenar. Y si decían, es lícito hacer el bien, entonces Jesús diría, voy a hacer el bien y lo voy a sanar. De manera que no les quedó otro camino sino quedarse callados. No supieron qué responder. No había manera de enfrentar aquella pregunta tan tremenda que había exhibido su mala intención con respecto a este hombre. Su mala intención porque demostraba que ellos no tenían ningún interés en ayudar a este hombre a enfrentar aquella situación tan terrible. Por el contrario, lo estaban usando como señuelo, lo estaban usando como trampa para poder atacar a Jesús, sin importarles en absoluto la condición de su prójimo. Y esto quedó claramente exhibido ante la pregunta que les hizo Jesús. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque hoy estamos aquí, el pueblo del Señor. Nadie hay más importante en la congregación que aquel que llega sufriendo necesidad delante del Señor. En la presencia de Dios no valen mucho las dignidades humanas, los títulos, los méritos personales o los reconocimientos humanos. Los ángeles en el día del Señor, en la casa del Señor, no le anuncian al Señor diciendo, he aquí el magnífico, he aquí el admirable, he aquí el extraordinario, el científico, el exitoso, el próspero, el grande, el maravilloso.
lo que los ángeles le dicen al Señor: he aquí tu pueblo que busca tu misericordia. Aquel pueblo por el que tú diste tu sangre hasta la última gota, aquel pueblo que tú compraste con el precio de tu sangre, aquí están tus hijos. Esto es un hecho extraordinario, porque la falta de perfección humana puede hacer pensar a algunas personas que ellos son mejores que los demás. Debemos cuidarnos de no desarrollar actitudes farisaicas en nuestra vida que nos hagan destacar la presencia de aquellos que consideramos indignos solamente para sentirnos nosotros mejores, para sentirnos nosotros buenos, santos, justos, superiores. Quizá, hermanos, al tener una actitud así, estaremos descubriendo que los que tenemos una mano seca somos nosotros mismos. Quizá nuestra mano no está seca, quizá lo que se ha quedado seca es nuestra alma, que no es capaz de compartir el dolor con el prójimo, que no es capaz de apoyar, de amar, de abrazar, de ayudar, de entender, de comprender al que sufre, sino más bien de acusarle o de condenarle. Algo muy peligroso que queda exhibido en este pasaje con bastante claridad. A la casa del Señor se viene a adorarle, no a despreciarle. Y cuando nosotros despreciamos a nuestro prójimo, despreciamos a Cristo, que también dio su sangre por él. Cuando nosotros descalificamos a nuestro hermano, también despreciamos a Cristo, porque él también derramó su sangre en la cruz por esta persona. Por lo tanto, debemos nosotros examinar si a lo mejor nos estamos quedando secos del alma o del corazón cuando se nos hace fácil descalificar a una persona por ciertas situaciones que a nosotros no nos agradan, por ciertas situaciones que a nosotros no nos parecen correctas. Nadie viene a la casa del Señor a juzgar a nadie, solo Dios nos puede juzgar a todos. En segundo lugar, nos demuestra que a la iglesia venimos a glorificar a Cristo, no a entristecerlo. Ya nos hemos explicado cómo había llegado aquel hombre con su mano seca a la sinagoga. Ahí se admitían solamente justos, santos, perfectos, completos. Ninguno que exhibiera algún defecto podía entrar ahí. Todo esto era producto, como ya lo hemos dicho, de tradiciones humanas, no de la ley de Dios. Sin embargo, hermanos, ni siquiera la ley consideraba que el sacerdote debería de ser perfecto. El sacerdote no debería tener defecto en él, solamente para que fuera un símbolo de que estaba plenamente apto para cumplir sus funciones como sacerdote del Altísimo. ¿A quién se le puede reclamar perfección absoluta por mandato? Nadie puede ser santo ni bueno por ley. Nadie puede ser santo ni bueno porque la ley lo manda. Nadie puede ser santo ni bueno porque así tiene que ser. La única manera de alcanzar la santidad es que el Espíritu Santo de Dios nos santifique. Pero por mandato nadie puede alcanzar esa función. Al común de las personas no se le demandaba tal cosa. La prohibición era una palabra de hombre, como ya lo dijimos antes, que le negaba a las personas entrar en el templo. Obviamente, los doctores de la ley no tenían ningún interés en aquel hombre que sufría tanto. Su interés era odiar a Jesús y hacerlo fracasar en su ministerio de anunciar la salvación por la fe. La gran motivación de su conducta al despreciar a su hermano era su ego herido, pues en asuntos religiosos se veían superados ampliamente por Jesucristo, quien con su mensaje de libertad había ganado la voluntad de las multitudes. Esto enojó y entristeció al Señor. En el verso 5, ustedes lo leyeron, dice: entonces,
mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Esto fue el efecto que la actitud de los fariseos produjo en el corazón de Jesús. Se entristeció porque era sábado, porque era la sinagoga, pero todo aquello solo logró entristecer al Señor, porque aquel día y aquel lugar no eran para despreciar al hermano, sino para amarlo. Lo que entristeció a Jesucristo es que su casa de oración, su casa de adoración, había sido convertido en un lugar para odiarse unos a otros, para despreciarse unos a otros. Y no es por eso por lo que murió Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz para que todos aquellos que somos salvos seamos hermanos, unidos por el vínculo sagrado de la sangre del Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Es importante esto, hermanos, porque el culto a Dios debe ser un culto de sanidad. Pero más que de sanidad externa, debe ser un culto de sanidad interior. Porque dentro de nosotros se pueden alojar males terribles, aunque por fuera estemos plenamente sanos y completos. Dentro de nosotros el engaño de la carne que nos hace sentirnos superiores, mejores que los demás. Dentro de nosotros la exigencia de nuestro ego que nos hace creer que el mundo debe moverse a nuestro ritmo, como a nosotros nos gusta, o lo vamos a arreglar a nuestra manera. Dentro de nosotros esa actitud de no aceptar un orden, de no aceptar una forma de vivir dentro de la iglesia de Cristo, sino una actitud de romper cualquier regla que no nos parezca, cualquier principio de vida que no nos sea agradable, no debe ser respetado porque simplemente a nosotros no nos gusta. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin importarnos lo que otros piensen, lo que otros digan, y sin importarnos lo que diga la palabra del Señor. Esta es la casa del Señor, este es el día del Señor, y he aquí nosotros, hombres y mujeres, no con manos secas, pero quizá con corazones secos. Esa es una mala noticia. Pero la buena noticia es, hermanos, que aquí está el Señor, aquí está el sanador. Y si nosotros le presentamos al Señor nuestra dolencia, sea cual sea, si nosotros le presentamos al Señor nuestra mano seca, Él la sanará. Él nos llamará, Él nos dirá, extiende tu mano, y la sanará con el poder de su fuerza. El culto al Señor es un momento para extender nuestros corazones si estuvieran enfermos de algo, y el Señor los sanará con su amor y con su misericordia. Eso glorificará el nombre de Jesucristo. Eso glorificará el nombre del Señor y no lo entristecerá, como sucedió aquel sábado en la sinagoga en el relato que hemos leído. Extendamos nuestros corazones y Él los sanará. Extendamos nuestros corazones con cualquier dolencia que estén padeciendo y el Señor nos hará el bien. Porque el Señor ha venido para hacer el bien. El Señor ha venido para sanar. El Señor ha venido para libertar. El Señor ha venido para anunciar la buena voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. En conclusión, hermanos, no dejemos que nuestras debilidades nos hagan perder el significado del congregarnos en la casa del Señor en el día del Señor. No permitamos que nuestras actitudes provoquen tristeza en el corazón del Señor. Vengamos a Él para que cualquier dolencia en nuestro corazón, para que cualquier sequedad en nuestra alma sea convertido en fuentes inagotables de aguas vivas
que refresquen nuestra alma y glorifiquen el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces habremos cumplido con el propósito de estar en la casa del Señor en el día del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por tu palabra, Señor, que nos orienta, que pone luz en muchas situaciones que a veces se oscurecen ante nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, para que dejemos que tu palabra nos guíe a cumplir el verdadero propósito que tenemos al llegar a tu casa en este día maravilloso y magnífico, en este día de reposo que tú nos